No sé si es buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero buenas a todos. Es un placer estar aquí. Estoy muy emocionado de estar esta mañana en este lugar por muchas cosas. Primero que todo porque yo nací en esta ciudad, aunque me han presentado que vengo de España. Yo he vivido en España 44 años y más de 40, como dijo nuestro hermano, estoy pastoreando allí en España, pero yo nací aquí. El Señor me arraigó, me desarraigó de aquí, me hizo arraigar allí y todo pues es en el proceso de Dios. Primero, aquí en esta ciudad, en el año 1959, mi padre conoce a Jesús y lo conoce en una crisis total. Yo no sé si aquí hay alguien que se puede identificar con él, pero él era un hombre totalmente ignorante de las cosas de Dios y amigo del mundo y de las cosas del mundo, beber, amigos, fiesta, mujeres, y vivía así su vida. Y en medio de sus muchos problemas hubo un problema muy serio en su vida. Y era un niño, su hijo mayor de 6 años, que estaba muriendo en un hospital desahuciado de los médicos. Y en medio de esa situación fue que mi padre oyó la voz del Señor. Y él hizo su decisión de seguir a Jesús. Y eso trajo una transformación en toda su casa, en su vida. Su hijo de 6 años que estaba muriendo era yo. Y había un propósito, había una misión, había algo que cumplir y estoy en ello. Mi padre, gracias a Dios, ha pasado a la eternidad hace 2 meses con 93 años, lleno hasta el último momento de la gracia de Dios, de la fuerza de Dios, de la sabiduría de Dios, un hombre de la palabra, de la oración. Inspiró multitudes de vidas para seguir a Jesús, entre ellos sus hijos, su familia y mucha más gente que llegaron a conocer a Jesús por medio de él. Así que doy gracias a Dios y estoy emocionado por esto, porque aquí fue donde nací y aquí fue donde el Señor me rescató para su reino. Denle ese aplauso a Jesús. Es increíble cómo Dios hace las cosas. Yo estoy unido a esta casa hace más de 26 años con el pastor Rafael, su familia, la iglesia. Y aunque no visito mucho a Colombia, la última vez que estuve aquí en Colombia, prediqué aquí hace 26 años en el centro bíblico, aquí en Barranquilla. Y yo puedo notar el desarrollo, el progreso de la obra de Dios en esta obra, en este ministerio. Y me gozo juntamente con vosotros en todo lo que Dios está haciendo en este lugar, concretamente en esta ciudad de Barranquilla. Así que me gozo con ello. Gracias por la invitación, pastor. Y yo vine para compartirte algo de parte del Señor. Yo vine a traerte una palabra, animarte. No sé, como dije antes, cuál es tu estado, cuál es tu situación. Pero por muy crítica que sea, el Señor es suficiente. Y basta solo su gracia para que tú puedas seguir adelante. Aplaude al Señor con todas tus fuerzas. Desde niño, pues, yo empecé a leer en la Biblia, aprendí a leer allí en la Biblia. Y cuando tenía unos 14 años aproximadamente, Dios me hizo un llamado para ir a España. Yo no sabía cómo iba a responderle, pensé que era por medio de los estudios de medicina que yo podía llegar hasta allí. Esa era mi propuesta, digamos, pero los designios de Dios eran otro. Y en ese momento, cuando yo estaba intentando estudiar, una vez terminado el bachillerato, medicina, mi padre me dice, pues hijo, no te vayas tan lejos, nunca has salido de casa. ¿Por qué no estudia aquí en Colombia, aunque sea en la universidad más cara? Y entonces yo obedecí
empecé a buscar, encontré en la Javeriana para estudiar biológicas, porque para medicina había muchos candidatos y eso impidió que entrara, pero tenía calificación para biológica. Entonces entré allí con la promesa que al año de estudio iba a pasar a medicina. Hice mi primer año, quise pasar a medicina y no pudo ser, me sentí frustrado. Yo doy gracias a Dios por esos momentos, esos sentimientos de frustración que a veces vivimos. Son momentos donde Dios quiere trabajar con nosotros. Y así pues estaba yo en el hotel de mi padre en Santa Marta, porque allí era donde vivíamos. Y estaba allí un poco pensativo cuando llegó un familiar mío, un tío mío se acercó y me dice: ¿qué te pasa, Andrés? Le digo: no, tío, yo quiero estudiar medicina y no encuentro dónde estudiar. Él, un hombre empresario, un hombre de negocios, enseguida me dio un consejo. Me dice: hijo, su padre tiene hotel y usted tiene una tremenda oportunidad de estudiar hostelería y turismo. Es una profesión corta, técnica, de futuro. Y él, muy práctico, pues me animó. Él también muy astuto, porque él pensaba también tener dentro de sus empresas un conjunto de hoteles y quería ya empezar a animar a su sobrino para que él fuera el que dirigiera. Pero en ese entonces yo me acordaba que cuando iba a estudiar en Bogotá, la Javeriana, en el camino veía una escuela de turismo y me fui a aquella escuela de turismo, me matriculé, hice un año en la escuela, me fue excelente. Me fue tan bien que mi padre me patrocinó un viaje en aquellos años, 1973, para Estados Unidos, y estuve viajando todo un mes con otro amigo por Estados Unidos para ver todo el tema del turismo. Y también yo iba predicando, siendo joven, iba predicando a las iglesias, a los jóvenes en las iglesias. Así que el Señor me había abierto una puerta muy grande, muy buena. Me sentía, como bien nos hacía referencia hace un rato el pastor, y nos decía, hablando acerca del éxito, yo me encontraba allí en el éxito, me encontraba, el Señor estaba conmigo, yo veía las puertas abiertas, solamente tenía que obedecer y seguir lo que Él me estaba diciendo. Pero había pendiente la asignatura de España. Entonces yo me bajé del avión, me fui a matricular para el segundo curso de turismo y hostelería, y cuando estoy en la fila para hacer mi matrícula, el director de la escuela me llama y me dice: Andrés, quiero que pases al despacho. Y me sienta en su despacho y me dice: tengo que darte un consejo, me cuesta mucho hacerlo, pero tengo que hacerlo. Yo veo que tú eres un alumno más aventajado que los demás, tienes un potencial que es una lástima que tú sigas aquí. El dueño y el director de la escuela, en contra de sus propios intereses, estaba siendo usado por Dios. Dice amén. Es que Dios usa a quien Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Dele ese aplauso fuerte a Jesús. Cuando es Dios, hay dirección clara. Entonces Él me dice: yo te voy a recomendar, tú puedes estudiar donde yo estudié, yo voy a hacer cartas de recomendación para ti. Yo pensaba que era otra escuela en Bogotá de un nivel mayor, era lo que yo hasta allí estaba pensando, pero el hombre me dice que él me ayuda en todo lo que hace falta. Y yo le digo: ¿y dónde estudió usted? Ya ustedes saben cuál es la respuesta, ¿verdad? Él me dice: en España. Cuando él dice en España, entonces yo entendí que era la hora de Dios para ir a España. Y enseguida pues mi padre también, en su generosidad y en su sensibilidad a las cosas de Dios, me apoyó para ir a España, sabiendo él que yo nunca iba a ejercer mi profesión, porque yo iba a dedicarme a predicar a Jesús en España. En el año 1973, en España había un dictador que se llamaba Francisco Franco y no había libertad religiosa. Y en medio de todas las dificultades, la Iglesia Católica pues es una entidad muy respetada en España, muy considerada en España. Y en medio de todas las oposiciones, este jovencito que viene a enseñarnos a nosotros aquí en España, con ese acento raro que tiene,
que no es ni de España, ni no se sabe dónde es hoy en día mi acento. Pero bueno, gracias a Dios que el que me enviaba y el que me comisionaba era el Señor, y yo fui en el nombre de Jesús para España con 2 maletas. Llegué, no conocía a nadie, pero conocía al Señor del cielo, de la tierra, el dueño del mundo, de su plenitud y de los que en él habitan. Entonces no me dio nunca temor. Acepté los retos del Señor y seguí para adelante. Esta mañana yo quisiera que ustedes abriesen o leyesen por lo menos conmigo, y si no puede escucharme, en Nehemías capítulo 6. Él me inspiró mucho en todo ese caminar en el ministerio allí en España. Él fue un verdadero líder y es un verdadero maestro, sobre todo para nosotros los pastores. Cuando llegamos aquí a este libro encontramos tanto para aplicar en nuestras vidas. Y dice que él estaba en la misión de reconstruir los muros de Jerusalén. Yo creo que lo más difícil no eran los muros, sino lo más difícil es levantar el ánimo de la gente que tiene sus ánimos caídos. Y yo he venido esta mañana tal vez en esa misión para levantar tu estado de ánimo, que pongas fe en la palabra de Dios y que creas que hay un Dios en el cielo que tiene control de la más mínima cosa de lo que está pasando en tu propia vida en esta hora. Dale ese amén al Señor. Entonces, mientras él estaba haciendo la obra, se levantó alguien que se llamaba Sanbalat, Tobías y Gesem, árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié un mensajero diciendo: yo hago una gran obra. Diga conmigo: yo hago una gran obra. Otra vez: yo hago una gran obra. Todos juntos aquí estamos haciendo la obra de Dios. La obra es grande no por el edificio. La obra es grande no por los instrumentos o los materiales. La obra es grande porque Dios es grande. Amén. La obra es grande porque Él está contando contigo para magnificar su propia obra. Él está esperando la colaboración de cada uno de nosotros. Yo no sé si vemos los fundamentos de un edificio. Yo tenía por allí una imagen de los fundamentos de un edificio en España. Y lógicamente cuando usted ve el edificio, lo que usted menos contempla, aprecia, es los fundamentos. Pero quiero decirle también que eso es importante. Lo más importante tal vez, si no hubiera edificio. Los fundamentos son clave en la construcción. Y cuando yo empecé en España, en medio de todas esas oposiciones y en medio de todas las contrariedades, en medio de mi propia vida, que era joven delante de la gente a la que yo le iba a predicar. Bien dijo Pablo a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud. Pero a veces uno mismo es el primero que se hace pequeño ante las circunstancias. Pero el Señor te ayuda para que saques valor en ese momento. Así fue como, estando en esa situación, me tocó ir a predicar, a empezar una iglesia en un lugar donde no había ningún convertido. Y llegué a aquel lugar, se llama Alcira, unos 40 kilómetros de Valencia. Y llegué allí joven, entonces tenía 25 años, y empecé a buscar dirección de Dios. ¿Por dónde empiezo, Señor? ¿Qué hago? Y en mi pequeño despacho que tenía puse un mapa, empecé a trazar unas líneas dirigido por el Señor, y el Señor me dijo: bueno, vaya por las calles y puerta a puerta empiece. Y escuché al Señor y me fui por las calles a llamar puerta por puerta. Y estando en esta misión, casi que en la primera calle, unas 10 puertas, máximo 20 puertas había tocado cuando encontré al primer futuro discípulo para Cristo en aquel lugar. Encontré a aquel joven estudiante de Derecho, primer año de Derecho. Le presenté a Jesús, creyó. Hoy en día es uno de los pastores de la iglesia.
Pero más adelante, calles más adelante, en el mismo barrio, encontré otro discípulo de Jesús. Empecé a enseñarle los principios, empezamos a edificar juntos. Es hoy en día otro pastor. Yo creo que a veces perdemos tiempo tratando de querer a la primera hacer cosas rápidas, cuando realmente lo que hay que hacer es poner fundamentos. Estos fundamentos que podemos ver son los fundamentos de una gran iglesia en Barcelona que se llama la Sagrada Familia. La Sagrada Familia es una empresa que está desde 1882 siendo construida y aún no ha sido terminada, pero los fundamentos es lo que ha podido mantener el resto del edificio. Así que yo estaba haciendo mi discipulado muy paciente, muy lento tal vez, para que ustedes se hagan idea. En 20 años de trabajo en España, yo había alcanzado más o menos unas 20 personas, casi que uno por año. Había años que no se bautizaba nadie. Entonces usted puede decir, analizando sinceramente, decimos, qué fracaso. En 20 años, 20 personas. ¿Cuánto desánimo habré tenido en todo ese tiempo? ¿Cuánta frustración habrá pasado por mi mente todo ese tiempo? La verdad, en algún momento me había sentido algo cabizbajo, pero enseguida venía la presencia del Señor y te levantaba los pensamientos. Yo sabía que el que había comenzado la obra, Él la iba a perfeccionar. Y en medio de esa situación venían estos pensamientos también, porque cuando la obra iba por la mitad, en el caso de Nehemías, las fuerzas de ellos recayeron, se desanimaron, oían lo que el enemigo les proponía y casi que hay total bajada de manos. Pero venía la palabra a través de Nehemías. Acuérdense, muchachos, que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Acuérdense, iglesia, el gozo del Señor en medio de sus situaciones, en medio de sus dificultades, en medio de las pruebas y las crisis grandes, el gozo del Señor será tu fuerza. Visualiza, aunque yo tenía unos poquitos, entonces el Señor me hacía confesar y declarar de que nosotros íbamos a tener una iglesia grande. Porque Dios es un Dios grande. No una iglesia grande por ambición, pero sí porque quería transmitir las verdades y las vivencias que tenía a muchos más. No quería que se quedara allí en unos poquitos. Así que en esa hora, en ese tiempo, recuerdo yo que testificando y diciendo en la iglesia, Dios me va a poner en una iglesia grande. Ellos se miraban, los 15, los 20 se miraban y decían, y le preguntaban a mi esposa, ¿qué es? Que él va a ir a otra iglesia más grande que esta. Entonces mi esposa decía, no, cuando él dice que es una iglesia grande, es porque él piensa que esta iglesia de 15 o de 20 va a crecer. Amén. Porque yo sabía que estaba haciendo una obra grande, una obra con fundamento. Una obra con fundamento, vas a poder levantar un edificio. Pero eso costó sudor y lágrimas, esfuerzos, sacrificios, abnegaciones, desvelos y tantas cosas que costó. Pero gracias a Dios, el Señor, que es grande, me mantuvo en todos esos momentos. Dele ese aplauso fuerte a Jesús. Estando en esa misión, un día bajo a mi casa, yo vivía en un tercer piso y bajo al portal de mi casa. Y hay una señora que en la esquina tiene una tienda de flores. Ella me conocía porque ella había venido al pequeño local que nosotros teníamos de 120 metros cuadrados. Esta plataforma es más grande que el local donde yo predicaba. Y ella había venido para adornar alguna vez en una boda y conocía mi pequeño local. Estando allí, ella me dice, Andrés, levanta tus ojos. Entonces yo levanto mis ojos, enfrente hay un campo y en el otro lado hay una avenida. Y allí justo enfrente
hay un letrero que dice Parroquia Nuestra Señora de la Paz. Era la parroquia del barrio. Quiero aclararles que no es la típica parroquia de campanario, sino que es allí en España, hay por costumbre, para aprovechar los terrenos y los espacios, de que en las edificaciones la planta baja puede ser toda una parroquia como en este lugar, y arriba hay edificios de vivienda o de oficinas, pero la parte de abajo todo era la parroquia. Y entonces esa era la parroquia de nuestro barrio, Nuestra Señora de la Paz. Y ella me está diciendo, tú sabes que ellos van a construir, están construyendo un nuevo templo y ese lo van a vender y tú lo puedes comprar. Entonces dése cuenta, a veces nosotros, los prejuicios nuestros que tenemos, los razonamientos humanos nuestros, pensamos y decimos, pues eso es imposible. Cuando ella me dice esto, yo casi que suelto la carcajada porque era para eso, pero me sonreí y le dije, Paqui, quiero decirte que eso es del arzobispado. Y ella me dice, sí, pero habla con los curas, porque esos curas son buena gente. Y entonces yo dije, no dudo que sean buena gente, pero eso no es de los curas, te repito, eso es del arzobispado y eso es muy difícil que ellos lo vendan a la iglesia evangélica. Ese es mi razonamiento, como el de cualquiera. Bueno, entonces ella me insiste, es que puedes conseguirlo, puedes comprarlo. Y yo pensaba a la vez el dinero que teníamos de fondo en nuestra iglesia, una pequeña iglesia de poquita gente, teníamos un fondo como de $200 en aquel entonces, que con un recibo de agua o de luz el fondo se desfondaba, no quedaba nada. Entonces yo digo, ¿qué voy a comprar yo? ¿Qué voy a pensar en comprar yo? Es lo que el hombre natural piensa. Yo quiero animarte porque tal vez Dios te está poniendo la idea de levantar una familia. Y tú dices que no tengo recursos, no sé cómo hacerle. Una empresa, en tu profesión, que te quiere dar salida y tú tienes que pasar a otro nivel y tú no sabes cómo, pues que este testimonio te pueda servir esta mañana para seguir las instrucciones que Dios te quiere dar, para que tu vida vaya a otro nivel. Ella me hacía así, tú puedes, óigame, que una incircuncisa venga a retarme a mí diciéndome, tú puedes, eso penetraba. Pero qué bueno que Dios a veces usa a la gente de la calle para traernos propuestas a nosotros, propuestas buenas, propuestas para el reino, que a veces a la gente del mismo reino no le interesa porque tiene que hacer ajuste de relaciones, ajuste de economía, porque entonces la obra te va a pedir que tú participes más y a veces no nos interesa, pero la gente de la calle a veces lo tiene claro y el Señor los trae y nos los pone para que nosotros entremos por allí. Así que estando en esa situación, yo le digo, Paqui, gracias de todas maneras por tu interés de querer ayudarme. Y me despido y me voy, hago mis vueltas en el centro de la ciudad, regreso al mediodía, estoy comiendo con mi esposa, le digo, mira lo que me dijo mi amor, mira lo que me dijo Paqui, y entonces le comento, pero una cosa que entró por aquí y salió por acá, no le di más importancia. Y estando allí, pues ya mi esposa dice, lo dejo allí, realmente no hubo muchos comentarios sobre el tema y siempre estuvimos agradecidos a Paqui por esa propuesta. Días más tarde, estoy en mi salón en mi casa, en mi salón, y estoy con un CD que se llamaba Proyecto A, de Marcos Witt y otros que cantaban, y lo tenía allí puesto de fondo, y yo estoy buscando dirección del Señor para ese día. No estoy pensando en nada de comprar ni de mudarme, porque donde yo estaba me sobraba espacio. Era un lugar pequeño, pero me sobraba espacio. Entonces yo no estaba buscando nada. Pero sí estoy buscando dirección de Dios. Y como yo soy algo atípico, yo no pienso que para que Dios me oiga yo tengo que estar necesariamente arrodillado. Puedo estar arrodillado, pero eso no es una condición para que Él me oiga. Y entonces yo buscaba del Señor caminando, con los ojos abiertos, hablando con Dios. Señor, dame dirección, ¿dónde quiere que vaya hoy? ¿Por quién tengo que orar? ¿A quién tengo que visitar?
a qué persona he de tocar. Señor, tú dirígeme a ver dónde. Y mientras yo estoy en esa oración, porque esa es otra cosa. A veces, cuando era niño, a mí me enseñaron que orar era hablar con Dios. Y entonces eso es parte de la verdad, pero esa no es toda la verdad. Hablar no solamente es hablar con Dios. Hablar sobre todo, y lo más importante que tú hables con Dios, es que Dios hable contigo. Amén. Eso es lo más importante. Y tú tienes que darle espacio a Dios para que Él te hable a ti. Si tú hablas y hablas y hablas y hablas y hablas, Él no te va a hablar. Pero si tú hablas con Dios y le has dicho lo que le has dicho y luego te quedas receptivo a ver qué te dice Él, entonces tú vas a recibir. Y mientras yo estoy en esa caminata en mi salón comedor, allí viene la palabra de Dios y me dice: ve y habla con los sacerdotes. Señor, sí, ve y habla con los sacerdotes. 3 veces me habló el Señor: ve y habla con los sacerdotes. Yo no sabía que iba a hablar con los sacerdotes, pero el Señor me estaba mandando a hablar con ellos. Bueno, estoy todo el día pendiente desde mi ventana a ver cuándo abren la parroquia. Cuando aquella señora me lo dijo, no le presté atención, pero cuando me lo dijo el Señor, al Señor es para obedecerle. Y en la medida que tú lo obedeces, Él te va a seguir hablando. Entonces yo, como aprendí la lección, entonces cogí, estuve pendiente de irme para allá, me preparé, porque yo suelo ir con jean y zapatillas y camisa por fuera cuando estoy allí en el barrio, en la ciudad. Pero Señor, ahora yo voy a ir a hablar con el sacerdote, tendré que ir a hablar de que le voy a comprar o algo, que él vea algo. Entonces me puse chaqueta, me puse corbata, me habían regalado un maletín ejecutivo, cogí el maletín ejecutivo, dije: voy a impresionar a este señor. Entonces, aquí no necesitamos impresionar a nadie, por eso nos gusta venir bien vestidos, pero a la vez relajados. Pero cuando vas a un negocio, cuando algo así, entonces tienes que ir a impresionar. Entonces cogí el maletín se movía así como en la película, que estaba vacío. Entonces yo miré a ver qué meto. Entonces cogí la Biblia, no como amuleto, pero sí dije: si al caso tengo que testificarle al sacerdote, llevo la Biblia. Entonces la metí en el maletín y me fui en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y me fui a hablar: Señor, voy en tu nombre, yo no sé ni lo que voy a decir. Cuando llego allí, hay un señor sentado de pelo blanco. Digo: este señor tiene que ser muy fanático. Y lo miro: buenas tardes. Me dice: buenas tardes. ¿Qué se le ofrece? Me dice él. Le digo: me han dicho que ustedes están construyendo un templo y quiero saber qué van a hacer con este. Entonces el hombre me dice: lo vamos a vender, ¿quiere verlo? Le digo: sí. Él me vio la pinta y dice: este es empresario, quién sabe qué será. Y entonces, y la señora de las flores también creía que yo tenía dinero. Es que la gente piensa que yo tengo dinero y por eso ella decía: tú puedes, tú puedes. Entonces yo llegué y me hace pasar, me muestra los despachos, me hace pasar al salón principal. Yo digo: Señor, este salón para mí era grande. Señor, este salón es grande. Entonces el Señor me dice: bueno, pisa seguro que este es tu lugar. Y yo empecé a pisar firme. Y él llegó adelante de su altar, había la Virgen que se llamaba Nuestra Señora de la Paz, y en el otro lado un crucifijo. Él se persina, me hace: sigue para allá, me lleva a la sala de juntas que tiene allí. Luego me lleva a la sacristía que está detrás del altar, un altar precioso, todo de mármol. Y yo digo: Señor, esto es hasta lujoso, porque el altar de mármol, pues muy, muy bonito, aún lo conservamos este lugar. Y atrás me lleva, y atrás está la sacristía, me muestra la sotana donde tienen todos los elementos del culto. Pero me sorprende cuando me abre otra puerta y me lleva por otras clases y sale a otra calle. Era un lugar grandísimo para mí en ese momento. Entonces me muestra todo, me trae a su despacho, me hace sentar y me hace la pregunta clave: ¿qué negocio va a poner usted aquí? Entonces yo le digo al Señor: rápido, Señor, porque no puedo decir mentira, no quiero dar una falsa imagen, no soy hipócrita, tengo que decir la verdad, Señor, ¿qué le digo? Y el Señor dice: bueno, abre tu boca que yo la voy a llenar. Entonces yo empiezo, como los mimos, empiezo a abrir mi boca.
Y digo, el mismo negocio que tiene usted. El hombre se rasca la cabeza, pastor, y me dice, no entiendo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo así? Le digo, soy pastor evangélico y lo estoy buscando para la iglesia. Para serle sincero, yo no estaba buscando nada. Dios me había metido en ese rollo. Y entonces el hombre, cuando sabe que soy pastor evangélico, me va a echar de aquí y enseguida, la primera, se levanta rapidito el hombre del escritorio, viene donde estoy yo, me hace levantar, y yo dije, ya, la puerta estaba ahí cerquita. Me hace levantar, pero ¿sabe qué pasó? Me da un abrazo, pero un abrazo. Nunca se me olvidará el abrazo de ese sacerdote. En España, difícil, pero no imposible, porque yo hago una obra grande y el Dios grande cambia las cosas, las circunstancias. Y entonces me da el abrazo el hombre y me dice, ya tenía ganas de conocer a un pastor evangélico. Y yo digo, es que en aquellos años los pastores éramos una especie en extinción. En España no se conocían los pastores evangélicos. Ahora se conocen algo más. La iglesia evangélica tiene un poco más de representación en España. Pero en aquellos años, pues, muy poquitos y contados. Y el hombre se emocionó cuando me vio. Me hizo sentar y me dice, ¿cómo es tu nombre? Le digo, Andrés. Me dice, yo soy Vicente. Me llamas por mi nombre y yo te llamo por el tuyo. Andrés, esto es del arzobispado. Si esto fuera mío, yo firmaba ahora mismo que te lo vendía a ti. De verdad que era buena gente el hombre, como la mujer me lo dijo. Pero esto no es mío. Esto es del arzobispado y tenemos orden del Vaticano de no vender ningún templo nuestro a un culto que no sea católico. Pero déjame tu teléfono y yo te llamaré. Voy a hacer la gestión y te llamo. Como 3 semanas más tarde el hombre me llamó, Andrés. Entonces acércate. Me acerqué. Llegué a su despacho otra vez. A todo esto, pues yo pensando, Señor, ¿qué va a pasar en toda esta historia? Entonces me siento allí y el hombre me dice, estuve en el arzobispado. El arzobispo, don Agustín García Gascó, la máxima autoridad, 3 obispos, representantes de negociado de compra-venta del arzobispado de Valencia, nos reunimos y propuse. Vino un pastor protestante para comprar el templo. ¿Vosotros qué pensáis de eso? El arzobispo, que es la máxima autoridad, le dice, ¿tú qué piensas de eso? Entonces él dice, yo creo que es lo que mejor podemos hacer, que un lugar donde se ha estado predicando la palabra de Dios, se siga predicando la palabra de Dios. Denle ese aplauso fuerte a Jesús. Segunda pregunta del arzobispo. ¿Qué crees tú que va a pensar la gente del barrio cuando nos vayamos y dejemos allí una iglesia evangélica? Entonces dice el sacerdote Vicente, dice, van a pensar lo mejor, que queremos que conozcan a Dios bien por los católicos o bien por los evangélicos, pero que conozcan al Señor. Denle ese aplauso fuerte a Jesús. Yo hago una gran obra no por lo grande del edificio, sino porque tengo un Dios que es grande y Él tiene todo súper controlado. Entonces llegué al punto donde el hombre me estaba contando que él estaba diciendo esto al arzobispo. El arzobispo respondió y dice, si tú piensas así, entonces yo también pienso así y vamos a venderle eso al pastor. Y el pastor empezó a temblar porque no tenía dinero. Dije, Señor, voy a hacer el ridículo. Mire, pero Dios es tan bueno que cuando Él te lleva en una misión, Él te da el tiempo para hacer todos los ajustes que tú necesitas para realizar lo que Él tiene propuesto para tu vida. No te preocupes, ten confianza, va a ir todo controlado por la mano del Señor.
En aquel entonces el Señor me presentó, porque fue de Él propiamente, me presentó el director del banco que me iba a hacer el préstamo hipotecario. Este hombre llegó a ser muy amigo y estuvimos desde el 97 que empecé a decirle hasta el 2000 trabajando juntos esa operación. Yo tenía que alquilar el pequeño local de culto que teníamos porque era propio, los hermanos de Holanda nos lo habían regalado y debía alquilarlo. Y luego pues era lo que venía a ser parte de aval, ese alquiler para la hipoteca que iba a adquirir con el nuevo templo. Y la guardería que tenían alquilada los católicos tenían contrato hasta el 2000, o sea que ellos no podían vender antes del 30 de septiembre del 2000. Y estamos en el 15 de septiembre del 2000, yo no tenía alquilado mi local, la operación estaba así como en el aire, nadie apostaba porque eso iba a salir. Entonces estaba la situación un poquito así en el aire para la gente, pero yo sabía que Dios estaba en el asunto. Cuando un día le digo yo a uno de mis pastores que trabajan allí conmigo, de estos discípulos, le dije, vamos a orar un poco en el templo y pedirle al Señor que nos desenvuelva todo este paquete. Ya quedan solamente unos 15 días en espacio de 3 años que viene el Señor tratando con nosotros en esta operación. 15 días son como segundos. Y entonces yo voy al templo y otra vez hago lo mismo. Él se arrodilla a orar, yo me tumbo en un sofá. Señor, ¿hasta cuándo me vas a tener aquí en expectativa de esta operación? ¿Qué va a pasar, Señor? Ayúdame. Ya estos son los últimos segundos. Terminamos de orar, vamos a salir. Cuando el pastor va adelante, el otro pastor abre la puerta, alguien va a llamar. Era un señor con acento muy colombiano, preguntando si ese lugar lo alquilábamos. Iba acompañado de una joven y una señora africana. Y él insistentemente preguntaba, ¿en este lugar ustedes lo alquilan? Y el otro pastor le decía que sí. ¿Y dónde está el pastor? Entonces lo hace pasar, yo oigo su acento y él me pregunta, ¿ustedes alquilan esto? Le digo, sí. Y él me dice, ¿y por qué? Le digo, porque voy a ir a un sitio más grande. Entonces él dice, entonces él lo mira, le interesa y me dice, a la noche te doy la respuesta si me quedo en este lugar. Entonces yo digo, este hombre que irá a poner aquí, un colombiano con 2 africanas, me van a poner aquí quién sabe qué. Pensé yo a la primera. Entonces yo le digo, ¿y usted qué negocio va a poner aquí? Entonces el hombre me dice, el mismo negocio que tiene usted. Imagínese, el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces le digo yo, ¿cómo así? Me dice, soy misionero de la Iglesia Cuadrangular de Colombia y vengo a abrir una obra en Valencia y a la noche te doy la respuesta. Esa fue la solución para desarrollar el resto de la operación. El día 1 de octubre yo estaba firmando con el presidente de las iglesias de él allí en España un contrato y el hombre se quedó allí. Yo cojo mi contrato, voy al banquero y le digo, aquí está el contrato. Entonces eso era una primera señal. Estoy hablándole del mes de septiembre. Llegamos a diciembre. En diciembre el hombre me da un ultimátum porque en ese tiempo estuvimos compartiendo el lugar de culto los dos. Yo hacía culto por la mañana, él por la tarde, yo hacía jueves, él hacía miércoles. Pero en diciembre me dice, Andrés, yo no quiero seguir así. Yo necesito el local para mí solo. Y entonces yo le digo, pastor, cálmate un poquito, dame el mes de enero, dámelo despacio, solo el mes de enero. Ya la operación venía 3 años en el banco siendo gestionada y no la aprobaban. Y dame el mes de enero. Entonces el hombre, les digo porque, ¿cómo se puede resolver la economía para tu empresa, para tu familia, en tu profesión, que tú necesitas recursos? Depende totalmente del Señor. Créele al Señor, lánzate por la fe, da el paso que tú crees que es difícil. Y entonces él me está diciendo esto y yo le pido de margen el mes de enero. En el mes de enero, para los que quieran, pueden anotar el 25 de enero.
es el día de mi cumpleaños. Y yo pensaba, Señor, me vas a dar el regalo de que el banquero me va a llamar y me va a decir, el préstamo está. Yo pensaba eso. Y yo estoy allí pues en esa oración con el Señor el día 25 de enero. Y no pasa nada. Llegan las 6 de la tarde, es invierno, llovizna. No me llamó el hombre del banco. Me voy al sacerdote a su nuevo templo. Llego allí y le digo, Vicente, tengo un problema. Tú sabes que le he dicho al pastor que le voy a dar el local el 1 de febrero. Le voy a entregar las llaves. Estamos a 25 de enero, poquitos, una semana. Y entonces, cuando yo le digo esto, que tengo un problema, él me dice, eso no es problema. El hombre de su escritorio abre el cajón, saca unas llaves y me las pone encima del escritorio y me dice, tengo orden del arzobispado de entregarte las llaves del templo. Dele ese aplauso fuerte a Jesús. El incrédulo era yo. Pero Vicente, yo no te he dado ni una peseta de señal para la compra de esto. Dice, no importa, coge las llaves, coge tus cosas y te vas al templo. Ya después hacemos la operación. Imagínense lo tremendo que es Dios. Pastor, yo creo que eso a veces no lo hace un pastor con otro pastor porque desconfiamos. Y si entra allí y si no me paga y si no lo compra. Pero que lo haga la Iglesia Católica contigo. Y que el arzobispo haya dado la orden de que yo reciba la llave de ese templo, tiene que ser de Dios. Y yo la cojo otra vez y temblando, porque digo, voy a hacer el ridículo. Si meto todas las cosas, no me sale la operación y tengo que sacar otra vez todas las cosas para irme quién sabe a dónde. Y ya el otro lo ha entregado, pero usted tiene que creerle a Dios. Ese 23, domingo 23, porque le estoy hablando del martes 25, día de mi cumpleaños. El domingo 23 yo había predicado, sal que yo te mostraré, lo que el Señor le había dicho a Abraham. Y entonces yo tenía que aplicarme lo que había predicado. Y dije, con la llave, todo temeroso, me voy. Miércoles por la mañana los pastores nos reuníamos por allá en un lugar pequeñito, 4, 5, 8, 10 pastores nos reuníamos. Y yo me siento allí y en aquel lugar estoy orando y el Señor me pasa una visión donde justo había un señor de pelo blanco que me estaba entregando las llaves de una gran puerta. Cuando esa puerta se abría, el camino era un camino como un paraíso, precioso. Y entonces esa visión la había tenido la misma 4 años antes, que no tenía significado, pero ahora con la llave en el bolsillo ya tenía significado. Llego al director del banco, le pongo la llave allí salgo de la oración y voy allí, le pongo la llave en su escritorio y le digo, Daniel, ¿tú sabes qué es esto? Y el hombre se aturde y dice, no me digas que es la llave de la parroquia. Le digo, pues es la llave de la parroquia. Pero Andrés, ¿qué has hecho? Si esto todavía no está aprobado, ¿cómo cogiste la llave? Tranquilo, y le muestro Génesis 12. Mira, el Señor me dijo que saliera, yo voy a salir. Y Él me ha abierto la otra puerta y yo voy a entrar. Pero Andrés, entonces me fui. Después me enteré que ese fue el momento clave para desenvolverse la operación en el banco. Porque dice, cuando tú saliste del banco, yo salí detrás de ti para ir a hablar con los jefes en el centro de la ciudad y convencerles que esta operación tenía que aprobarse lo antes posible. Porque si don Agustín García Gascó, arzobispo de Valencia, había tenido confianza en ti para entregarte las llaves de la parroquia, ¿quién éramos nosotros para no aprobarte a ti este préstamo para que esta operación saliera adelante? Le estoy hablando en aquellos años, año 2000, de una cantidad de $500,000 cuando usted tenía solamente $200. Pero para Dios no hay nada difícil. Yo quiero animarle esta mañana, hermano, hermana, amigo, amiga que está aquí, ministros que están aquí. Acepten los retos de Dios. Serán difíciles. Te pondrán en una situación de mucha urgencia muchas veces. Pero el Señor va a estar contigo. Hace un rato escuchamos de José.
Hay un propósito. A veces todo es un entrenamiento y una preparación de carácter y de tantas cosas, de ajustes, para que tú puedas llegar al destino que Dios tiene para tu vida. Pero tienes que aceptar los pasos que el Señor te está indicando esta mañana que tienes que dar. No puedes negarte, no puedes retroceder, no puedes ignorarlo. Tienes que aceptarlo con valor y con decisión firme, porque el Señor está con nosotros. Yo quiero ver tu familia andando como tiene que ser. Yo quiero ver tu vida espiritual creciendo como tiene que ser. Yo quiero ver tu vida secular, en lo que te muevas, prosperando como tiene que prosperar. Porque el Señor te está invitando a pasar a otro nivel con Él. Póngase de pie, por favor, esta mañana. Hay tantos detalles alrededor de toda esta operación. Pero lo importante es que Dios es grande. Dios es bueno. Él es el mismo. Él es el que está operando en España, aquí, en Asia, en África, en todos los países. La obra de Dios es grandísima por todo lugar. Y Él está haciendo algo precioso esta mañana en tu corazón. Si tú tienes alguna necesidad de oración en esta hora, puede ser una crisis de salud física de tuya o de algún familiar, puede ser una crisis económica, no sé cuál es tu necesidad en este momento, pero levanta tu mano ahí donde estás y vamos a orar. Y entrégale al Señor todos esos problemas, todas esas preocupaciones, todas esas crisis. Así como lo hizo mi padre un día, y él se entregó al Señor y entregó todos sus problemas y la crisis de su hijo que estaba en un hospital, y Dios intervino poderosamente. Y gracias a Dios, porque nos ha dejado el mejor legado que un padre puede dejar: la fe poderosa en un Cristo poderoso. Padre, yo te doy gracias esta mañana por esta preciosa congregación, por esta hermosa asamblea de santos, hombres y mujeres que están buscando tu dirección, que están buscando tu instrucción, Señor. No queremos equivocarnos. Bendice, Señor, al que tenga que tomar ahora un paso trascendente. Dale el valor, que este mensaje que yo le he podido transmitir le pueda servir para él dar ese paso. Que aquí a un tiempo él pueda testificar: esa palabra me hizo bien. Esa palabra transformó el ambiente de mi empresa. Esa palabra transformó el ambiente de mi casa. Esa palabra transformó el ambiente de mi hogar y el ambiente de mi iglesia. Padre, yo te doy gracias. Bendigo a esta preciosa congregación, Señor. Que ellos puedan levantarse, aceptar los retos, que te puedan decir sí a ti, Señor. Que te puedan decir: Señor, aquí estoy. Bendíceles, Padre, prospérales. Llévales a un mejor nivel, a un mejor lugar, Señor. Dales la suficiente gracia, el suficiente valor para cumplir los propósitos tuyos, Señor. Amén.